Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Canal TVU de la Universidad de Concepción y sus redes sociales? Estamos iniciando una nueva teleentrevista hoy para conversar acerca de las movilizaciones de funcionarios de la salud que han hecho noticia esta semana luego de no ver resueltas sus demandas. Algunas de ellas las conocemos, pero al parecer el diálogo no ha fructificado con la autoridad, con el MinSal, y es por eso que se ha elevado el tono de las movilizaciones de los funcionarios de la salud. Para ello vamos a conversar con Evelyn Betancourt, presidenta regional de la FENAT. ¿Cómo está, Evelyn? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Lógicamente no estamos bien, por algo nos encontramos en un paro de carácter indefinido, por tanto esperando que el ministro pueda oír Muy el bien. petitorio y las peticiones que tienen los gremios de la salud. Y también nos acompaña Rosa Hernández, secretaria general de la Confusam, región del Biobío. Rosa, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Como lo dice la compañera Evelyn, aquí estamos, los funcionarios de la salud, dando la lucha para defender la salud pública como siempre lo hemos dado. A ver, Evelyn, comienzo por usted. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué están movilizados? Nosotros, a partir de los gremios a nivel nacional, se congregaron en la Secretaría de la CUT, porque estuvieron cerca de 8 meses tratando de negociar tanto con el subsecretario como con el ministro de Salud, sin que se prestara oído a las peticiones que se hicieron. Por tanto, cuando ya se dieron cuenta de que no iba marchando este petitorio, ellos decidieron iniciar movilizaciones, las cuales nosotros como región fuimos acogiendo. Primero hubo una movilización que fue el 2 y 13, posteriormente 3 días la semana que vino, y a partir de esos 5 días que ya llevábamos en esta movilización, no hubo ninguna respuesta del ministro, se llamó a este paro de carácter indefinido. Yo quiero igual dejar clara que nosotros, si bien el paro está llamado de forma indefinida, también nos hemos preocupado porque el contexto no es el mismo habitual de siempre, estamos en un contexto de pandemia. Hemos velado porque la salud se siga otorgando, de tratar de lo menos posible afectar a la población, porque el objetivo fundamental, claro, es fortalecer la salud pública dentro del petitorio que hay, y por tanto no vamos a ser nosotros quienes estemos afectándola. Pero eso no significa que tengamos que movilizarnos, porque no nos dejaron otra alternativa frente a esta sordera que hubo, y por tanto la condición que hoy tenemos es que de a poco se han ido sumando diferentes hospitales, no con todos los trabajadores, porque no es como tú pudieras ver años anteriores y todo, porque lógicamente entendemos que el contexto Sí. no nos da y no queremos afectar a la población. Rosa, situación similar viven los trabajadores de la salud municipal, en este caso que representas tú. Así es, muy similar a los compañeros los hospitalarios. Nosotros igual estamos trabajando con turnos éticos en todos los establecimientos, todos los funcionarios están paralizados, pero igual realizando actividades, acciones en protección de la población, atendiendo pacientes COVID, haciendo la trazabilidad, que se supone que el gobierno que nosotros no hacíamos. Entonces, hemos estado haciendo todas las actividades que podamos ir cubriendo para no arriesgar a la población. Esta movilización, si bien es cierto, hay situaciones que son directas, en beneficio directo de los trabajadores de salud, por desconocimiento de acuerdos que se habían dicho primero, que se iban a otorgar a los trabajadores, porque se nos instruyó ir y combatir una pandemia. Y con ese acuerdo, nosotros obviamente, las metas sanitarias y otras situaciones que se presentan, dijeron, no, vayan, combatamos la pandemia, que es la prioridad, y todo eso se va a reconocer, y después se olvidaron, tuvieron muy Rosa, mala memoria. Pero aparte de eso, como atención primaria, nos preocupa la disminución de presupuesto, que es ya. una de las cosas que más nos está agobiando en este momento, porque, bueno, ustedes saben que funcionamos con per cápita, pero el per cápita en principio eran 162 pesos, ahora ya estamos en un per cápita de 7.800, que es lo último que se rechazó en el Congreso. Esperamos llegar por lo menos a unos 8.000, que no es el ideal, pero por lo menos podremos avanzar en algo, porque además se rebajan otras partidas presupuestarias dentro de la APS, que son los programas de alimentación para adultos mayores, para los niños prematuros, y es mucho dinero, estamos hablando en una de ellas de más de 8.000 millones de pesos y otro de 1.500 millones de pesos. Entonces los usuarios, nuestra población se va a ver muy afectada con estas disminuciones de presupuesto. Sí, en el ámbito de la salud municipal, entonces, eso le iba a preguntar, pero me contestó. Una de las principales demandas es esa.
el reclamo por el recorte de presupuesto, ¿cierto? En salud, Sí. que va a influir en mucho. Y Evelyn representa, bueno, a la FENAT, la Federación de Trabajadores, donde acá tienen presencia en los hospitales. Evelyn, dentro de las demandas principales para la FENAT, ¿cuáles son? Si pudiésemos nombrar algunas. Mira, tal como señaló Rosa, en estas reuniones que se sostuvieron con el ministro y con el subsecretario también, se hizo ofrecimiento. Dentro de eso, el reconocimiento a los trabajadores de salud a través de una bonificación especial que nunca se ha concretado. Y además, en relación a tanto a las metas, al bono trato del usuario, que son renta variable para nuestros trabajadores, que se perciben algunos cada 3 meses, en el caso del bono trato del usuario se percibe, lo que se pidió era que las metas se dieran por cumplidas y que en el caso del bono se le pagara a todos en el mismo tramo, porque la diferencia es que si tenemos 3 tramos, uno que paga más, otro que paga un poquito menos y el otro que paga lo más bajo. Entonces, la condición que estamos, no podemos hacer diferencia, primero porque no se pudo medir. Segundo, porque enfocamos todo nuestro esfuerzo, tanto como a la atención primaria como a la salud de hospitales, lo enfocó al contexto de la pandemia. Por tanto, hoy se vuelve una inequidad pagarles a algunos el monto más bajo y a otros el monto más alto. Yo, solo para que lo pueda entender usted y también quienes nos ven a través de las pantallas, el Hospital Clínico Regional, en nuestro caso, de los que yo represento, está en el último tramo. Y es injusto, ¿por qué? Porque es quien más pacientes ha recibido, quien tuvo que incluso soportar la carga asistencial de otras regiones para poder enfrentar la pandemia. Y está en el último tramo, por tanto es injusto que esos trabajadores se les pague el monto más bajo cuando el contexto debió de haber sido para todos igual. Algo que se discutió más de 7 meses y nunca se sacó la normativa para que eso aconteciera. El ministro firmó un escrito que supuestamente se iba a discutir en la ley de presupuesto, pero eso no nos asegura nada, porque en 7 meses nunca se logró. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en algo que nos ofrecen y luego no está? Y tenemos que esperar a que, si es que se da esa posibilidad en el Congreso. Solo te lo quiero demostrar con ejemplo, porque esa es la realidad de muchos hospitales. También la realidad que tiene la Confusan también con lo mismo, porque tenemos grupos que están y ellos que hacen la trazabilidad y todo, y nosotros compartimos además el tema del presupuesto. Hemos pedido un sinnúmero de cosas, no solo eso, por ejemplo, también hemos solicitado y que es una necesidad, y tampoco es para nosotros el que los refuerzos que llegaron para combatir la pandemia, que el personal está trabajando y que se mantenga en el tiempo, ellos tienen contrato hasta fines de año, y nosotros queremos que se elaboren partidas que sean para seguirlos manteniendo, porque lógicamente la condición no ha cambiado, nuestros trabajadores están agotados, tienen niveles de estrés altísimos, y por tanto tenemos que también tener personal para que ellos puedan tomar su feriado. Entonces hay hartas cosas que están ahí puestas en la mesa, y por tanto eso principalmente. Hay otras que te las pudiera nombrar, pero estaríamos para largo. Esas son las principales. Sí, Rosa, acá se trata de cumplir los acuerdos, ¿cierto? Y de otorgar un reconocimiento a trabajadores, porque ustedes son trabajadores como cualquier otros, ¿ya? Y que están obviamente realizando una labor importante en medio de una crisis sanitaria mundial, porque alguien pudiese decir, chuta, quieren plata, quieren un bono, no entienden el momento en que está pasando esta situación en Chile, pero acá hay compromisos que no se han cumplido, por lo que me dicen ustedes, que vienen de antes. Hay compromiso, el Ministerio de Hacienda, además hicieron los compromisos en el Congreso, delante de las comisiones de salud, ellos ofreciendo el trato usuario nivel 1, las metas cumplidas para todos, es mucha plata, lo sabemos, pero ellos lo ofrecieron, ellos se comprometieron y no han cumplido. Entonces, un bono que habla la compañera también lo ofrecieron ellos y no fueron capaces de cumplir nada, absolutamente nada. Y como dice Evelyn, hablaron de la ley de presupuesto para el reajuste, que para el próximo año, que debiese estar lista el 30 de noviembre, y recién están llamando a sentarse a la mesa para el 30 de noviembre. O sea, absurdo, una ley de presupuesto donde además se ve por el porcentaje de reajuste para las pensiones de los adultos mayores, pensiones que todos sabemos que son miserables. Y en esa ley se ajusta todo esto, y el gobierno no ofreció nada. Mira, la verdad es que nosotros sentimos que lo único que han querido es deteriorar mucho más la salud pública. No puede ser que en pandemia, que con la crisis sanitaria que estamos viviendo, porque los números no son la realidad
la realidad es otra la que enfrentamos. Los funcionarios han tenido que estar, los funcionarios de salud, con sus recursos comprando EPP en muchas comunas, en muchos lugares del país, en muchos hospitales, se han tenido que proteger con su plata de su bolsillo, han hecho la trazabilidad con sus teléfonos, con su internet, y el gobierno no ha apostado por algo que realmente sirva para poder mejorar la salud en Chile. El derecho a la salud que dice la Constitución hoy no es un derecho, es la posibilidad de tener acceso a la salud pública y privada. No es un derecho que el Estado esté garantizando. Hoy con la rebaja de presupuesto y con el mal manejo que han tenido el Estado, nos han hecho mucho daño a la salud. Los funcionarios estamos dispuestos a continuar hasta el fin con esto. Nosotros necesitamos tener recursos. Evelyn lo dice, o sea, nos quitan los recursos, los pocos recursos, ahora en diciembre para los equipos COVID, y la pandemia no ha terminado. O sea, tú no puedes entender cómo te están trabajando recursos cuando una pandemia todavía se está enfrentando. Es Evelyn, imposible sí. poder seguir trabajando así. Evelyn, ¿y qué explicaciones dan en el gobierno? Que se esperen, que ya se van a liberar los recursos, que hay otras prioridades, o no dan respuesta ni siquiera para dejar abierta la puerta y solucionar esto en los próximos días. Lo que pasa es que eso es una de las respuestas que no han escuchado. Eso significa que, imagínate, estamos de esto desde el 12 en movilizaciones. Y hasta ahora el ministro no ha conversado ni con la Confusan ni con la organización de nosotros, que somos los que hemos estado en paro. Porque si bien están todas las organizaciones, hay que reconocerlo, solo la Confusan y la FENAD, la FENAD nacional, la que ha llamado a su gente a las movilizaciones. Entonces, desde ese sentido, primero no han escuchado porque tampoco ha habido una nueva mesa de negociación. Pero por otra parte, el ministro hace comentarios a la prensa que eso está de resorte en la mesa del sector público. Por tanto, vamos a depender, ya no de lo que él había ofrecido el Ministerio de Hacienda, vamos a depender en el fondo también de la voluntad de los congresistas, en este caso, de los lobbies que tal vez se puedan hacer, tanto de las organizaciones de la Confusan o de la nuestra, y por tanto dependemos ahora de las voluntades. Y para nosotros, más que de mal gusto, creemos que una insensatez, porque los trabajadores de la salud se merecían ese reconocimiento que nadie se los dio, porque nunca, y yo estuve en un programa contigo ya hace un tiempo, hasta el día de hoy, por ejemplo, no tenemos test preventivos, nunca los tuvimos. Entonces, si nosotros pensamos, tenemos más de 30.000 trabajadores de la salud a nivel país contagiados, tenemos más de 50 fallecidos. ¿Y quién se ha preocupado por los trabajadores de la salud? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que esperar para que en el fondo tenemos que vivir de esos aplausos que nos dicen? No es así. Entonces, si se le da la oportunidad a otras instituciones del Estado, como a Carabineros, debieron de haber nivelado también que quienes están llevando hoy la pandemia en este país son los trabajadores de la salud. Y lo único que nosotros hemos recibido son aplausos. Y eso es lo que no queremos más. Evelyn, independiente que el colegio médico agrupa a los médicos, pero los médicos también son funcionarios de la salud, ¿fue una falta de respeto lo que dijo ahí el subsecretario cuando habló de que se había contagiado una profesional que había fallecido porque bajó la guardia? Efectivamente, esas son insensateces. O sea, ¿y por qué lo hablo? O sea, ¿cómo alguien ni siquiera reconoce, en este caso la autoridad máxima, reconoce la labor de esa profesional durante todo este tiempo? Y más encima se manda un comentario que es desafortunado, lógicamente que molesta porque muchas veces dicen, no, el problema son los trabajadores. Efectivamente, yo comparto con Rosa, al inicio nosotros tuvimos muchos problemas, tuvimos que colocar estas tutelas laborales, si efectivamente teníamos un montón de problemas con los elementos de protección personal, y era así, y tuvimos un montón de contagios a nivel de región, donde en algún momento superamos incluso los 1.000 contagios de los trabajadores de la salud en diferentes hospitales. Entonces, si nosotros no hacemos ver la realidad que teníamos, nadie la va a hacer ver por nosotros. Entonces, ese es el tema, que lamentablemente no nos ven en relación al rol que estamos cumpliendo, y eso es lamentable. Y más encima molesta que no aprendiéramos en el contexto de la pandemia que podemos seguir teniendo enfermedades como esta o similares, y vamos a tener que seguir en el sistema que tenemos que fortalecer, que tenemos que privilegiar, porque es donde se atiende la mayor parte de la población, y lo que hacemos es reducir los presupuestos. Eso es inaceptable. Ni siquiera nosotros como dirigentes debiera de la población de darse cuenta que hay algo que se está cometiendo un error. Rosa, respecto a la reducción del presupuesto,
en lo concreto, ¿cómo eso puede repercutir en la atención de una persona en la salud municipal? A ver, concretamente, políticamente probablemente no va a ser correcto disminuir, por ejemplo, la entrega de alimentos a los adultos mayores, porque además con una pandemia y con las pensiones miserables que hay, la gente no podemos dejar de entregar alimentos. Pero eso va a significar que tengamos que disminuir otro tipo de prestaciones o disminuir personal. Por lo tanto, si una persona va a hacer la atención, a solicitar su atención con médicos, puede que no tengamos tantas horas médicas disponibles como hasta ahora. Si hoy, en este momento, nos cuesta, tanto la atención primaria como los hospitales, tener la cantidad de consultas que la comunidad necesita y que el usuario, imagínate con una disminución de presupuesto. Cuando disminuyen, por ejemplo, en infraestructura la atención pública, ¿cómo vamos a hacer crecer los establecimientos si la demanda que tenemos de la población es enorme? El 80% de la población se atiende en la atención pública, en la salud pública. No tienen otra oportunidad y lo que debiese haber sido siempre es fortalecer. La pandemia demostró claramente que todos los años cuando los trabajadores de salud estamos en la calle ha sido por mejorar la atención pública, por defenderla, porque aquí el gobierno, que ha sido calculador, frívolo, lo único que le ha importado es el empresariado. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿qué ha pasado con la compra de camas a privados? Cuando el hospital regional, por ejemplo, el hospital donde trabaja la compañera Evelyn, ha estado colapsado, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces han tenido que cerrar servicios por el contagio, por todo lo que han tenido que ir haciendo? Todos los hospitales han sufrido las consecuencias, y la APS principalmente también, porque independiente que estamos detrás, la APS es la que está en el fondo. Al hospital llegan los pacientes que están realmente más graves, más delicados con el tema del COVID. Y la APS es la que va sosteniendo todo esto para poder enseñar, educar y ayudar a la comunidad a controlar esta situación. Está siendo sostenedor del resto de la salud y el gobierno no ha tenido ni una pizca de compromiso y de respeto. La comunidad yo creo que sí ha ido entendiendo, y porque no hemos sido insultados por la gente por estar en paralizaciones. La comunidad entiende que lo que estamos haciendo es lo que nos corresponde hacer. Hubiese sido ideal que la comunidad también se empodere de esta situación. Ya vemos qué es lo que pasó en Guatemala cuando le bajaron ahora el presupuesto de salud y educación en el país. El país entero se movilizó y nosotros permitimos que nos arrollen, que pasen por encima y que tomen decisiones personas que ni siquiera se atienden en la salud pública. Y ellos deciden rebajar presupuesto para perjudicar a los usuarios. Este es un tema que usted tocó y es que es digno de analizar. Ustedes se les ve en la calle, funcionarios de la salud, los profesores, generalmente. Pero hay otros gremios que no están. ¿Dónde están? ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde están los portuarios, los pescadores? ¿Dónde están esos gremios que aparecen cuando hay llamado a huelga en general, pero después no se les ve más? ¿Hay una autocrítica a los gremios también, Rosa? Sinceramente, ¿ustedes se han sentido solos? Porque yo no sé si acá sirve el apoyo moral a través de un comunicado. Yo creo que sí, yo creo que la autocrítica de los gremios es así, no podemos estar solamente cuando nos conviene. Por ejemplo, vamos un poco más atrás. ¿Cuántas veces se llamaron a marchas por no más AFP? Pero resulta que cuando en la calle, ¿cuántos andábamos? Siempre fuimos los mismos los que anduvimos en la calle, también los funcionarios de salud. Pero hoy, cuando sale, por ejemplo, el tema del 10%, todos celebraron. ¿Pero cuánto lucharon para tener eso? Porque fue la calle, fue la gente que se manifestó la que logró poder sacar eso. Por lo tanto, los gremios tienen que estar presentes. Como dices tú, no nos sirve tan solo el apoyo moral. Necesitamos que la gente se empodere, que se dé cuenta de lo que están haciendo con su salud. La salud es lo más vulnerable que tiene la persona. Sin salud no vamos a poder hacer mucho. No vamos a poder enfrentar la realidad que tenemos todos los días. Evelyn, ¿qué opina de eso que dijo Rosa? Los gremios, si los gremios se unieran, vaya que sería una presión importante, pero acá se ve cada sector peleando de manera independiente. Sí, efectivamente es un problema que ya viene de años. Yo siempre veo la confusión que están movilizaciones, las FENADE en movilizaciones, y ahí mismo en la salud tenemos la FEMPRUS, la FERTES, la SEMF, tenemos la FENFUSAP, y puedo nombrarte un sinnúmero de organizaciones ahí mismo dentro de la salud, y claro, están en el papel, y que yo podría decir que prácticamente son gremios de cartón, porque no están luchando lo que realmente merecemos, pero finalmente todos tocan. Y efectivamente lo que uno aspiraría
es que la comunidad organizada también apoyara, porque son también beneficiarios del sistema público. Y comparto con ella, porque efectivamente en las diferentes situaciones tenemos un país que está en un proceso de cambio, porque nos aburrimos de los abusos, nos aburrimos de que nos estuvieran haciendo las cosas que nosotros no queremos que nos hagan. Y ahí mismo, yo, Rosa, te quiero aclarar, yo soy del hospital de Lirquén. No soy del hospital regional, ese es mi hospital base, el hospital Tenco Lirquén. Y sí comparto contigo, o sea, en el hospital regional, y quiero decirlo porque tal vez no es el momento, pero te lo quiero decir, Francisco, terminó su director en la ADP y salieron todos los líderes políticos a defender a un director que nosotros mismos habíamos denunciado y teníamos presentaciones en Contraloría. Por maltratado. A alguien que aumentó la deuda histórica de su hospital, a alguien que le compra más medicamentos a la empresa privada que a la Senaval, a alguien que aumentó incluso la lista de espera, que ocultó la lista de espera, y no porque lo diga yo, porque haya puesto la presentación, sino porque la Contraloría lo ratificó. Y ahora se arma un grupo de líderes regionales para ir en defensa de un director cuando nadie lo ha sacado, si él terminó su ADP y puede postular, que es lo que dijo el ministro ayer. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta que ¿por qué no vemos a la gente en la calle? Porque estamos más preocupados de los negocios que de lo que realmente necesitamos, que es esa salud digna, oportuna y de calidad. Cuando la gente piensa en eso, es cuando recién, yo creo, nuestra salud va a estar como corresponde. ¿Y hay algunos líderes gremiales que están influenciados por partidos políticos también? Yo creo que sí, pero lamentablemente yo creo que cada persona puede tener su opción política, pero lo que no nos puede pasar es que la política se meta en nuestro gremio. Eso es inaceptable, eso no puede pasar, y de ningún tipo, ni de allá, ni de acá, ni del medio, ni de ningún lugar. Cuando la política se mete, pasan esas cosas. Rosa, la atención en los consultorios, ¿cómo está? Estamos con turnos éticos, se están entregando medicamentos, se están entregando los alimentos, curaciones, se han hecho visitas a los postrados, se está atendiendo todo el tema COVID, todos los pacientes COVID se están atendiendo, se haciendo trazabilidad. Estamos con muchas atenciones, los SAPO están atendiendo en forma normal, por lo mismo, porque nuestro compromiso con la comunidad no es en contra de la comunidad. Aquí es el gobierno el que tiene que darse cuenta de lo que está haciendo, del error que está cometiendo tan grande, y la gente también tiene que reaccionar. Nosotros estamos totalmente comprometidos y haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que hemos hecho siempre. ¿Están funcionando todos los servicios o no? Porque hasta hace poco nos llamaban papitos diciendo que no los han llamado para el control sano, que no los han llamado para el control dental. Estoy hablando de consultorio, de gente vulnerable que se atiende en estos centros. Lo que pasa es que depende de la fase de las comunas, las actividades que se estaban haciendo. La gran mayoría en nuestra región todavía no puede dar atenciones dentales, los niños menores estaban haciendo hasta cierta edad los controles, y se ha ido de a poco retomando las atenciones. Ahora, por producto del paro, se está haciendo lo más esencial, y las atenciones se van a empezar a retomar cuando terminemos la movilización, porque tampoco podemos exponer a la gente que vaya en masa a los establecimientos por todo lo que significa el COVID. Entonces, hay atenciones que, de acuerdo a la fase, hay un paso a paso que dio el gobierno, ministerio, de acuerdo a la fase en que esté cada comuna, van a realizando las atenciones y empiezan a llamar a los pacientes. Rosa, ¿qué significa un turno ético? ¿Significa que yo voy, ok, solidarizo con ustedes, pero tengo que esperar más de lo habitual para que me atiendan? No, el turno ético, a ver, tenemos personal en las puertas de los establecimientos donde van viendo con criterio qué atenciones hay que hacer. Hay profesionales que dicen, mire, necesito que estos pacientes ingresen al establecimiento cuando lleguen porque son pacientes que están descompensados o con problemas del tema de salud mental. Se está entregando los medicamentos, se ven las recetas que están vencidas a los pacientes, las curaciones, las visitas a domiciliarias a los pacientes postrados también están haciendo. Los compañeros están todos en paralización, nosotros tenemos a toda la gente en paralización, pero todos hacen turno ético, conductores, la gente de aseo, los compañeros, todos están haciendo cosas distintas y nos hemos ido reinventando, apoyando otras actividades para poder sacar todo esto adelante. ¿Llaman a la comprensión? Sí, por supuesto que sí. Porque no nos hemos abandonado, estamos ahí. Están ahí. Evelyn, bueno, y la mano del ministro París, ¿qué pasa con eso?
El ministro Mañalich, exministro, fue muy criticado de que no escuchaba a los gremios, que era prepotente, que tenía una dirección muy centralista de su gestión y muchos aplaudieron la llegada del ministro París, pero ahora pasa que también está siendo muy criticado. ¿Tú crees que no ha estado a la altura? No sé si la palabra es no estar a la altura. Yo lo que creo es que pasamos tal vez de la apatía a una persona más simpática, tal vez televisivamente, a alguien que efectivamente cambió el enfoque de cómo incluso se transmitía los comunicados en torno a la pandemia, porque vimos un cambio radical en relación a las comunicaciones. Pero tú vas viendo a veces que en algunos temas, como el mismo que estamos tocando hoy, que no hay resolutividad, por tanto, volvemos a lo mismo. Más allá de señalar en el discurso, que yo sí soy abierto a escuchar las temáticas de los gremios, no solo es escucharlas, resolverlas. Y hoy lo que tenemos es que tuvimos reunión inoficiosa y hoy tenemos además un hermetismo de parte de más allá de señalar a la prensa que eso está en la mesa del sector público, de no haberlo resuelto. Por tanto, lógicamente que efectivamente podemos criticarlo en relación a lo que desde que él asumió como ministro no tuvo esa capacidad de poder negociar lo que correspondía y además dar ese reconocimiento a los trabajadores. Rosa, ustedes que están en la interna del aparato de salud público, ¿qué te parece esto de adelantar el toque de queda a las 20 horas? ¿Tendrá algún efecto práctico? Porque ha sido muy criticada la medida. Yo vivo en Talcahuano y ayer después de las 8 andaba la gente en bicicleta en la calle. Incluso algunos vecinos se movilizaron. No sé si todos están respetando la medida, al parecer no. No, claramente no se está respetando. O sea, uno sale a la calle y se da cuenta cómo está la situación, porque tampoco ha habido un control. Mira, si las medidas pudiesen haber sido efectivas si hubiese habido un control real y con las autorizaciones reales, con tomar prevención. O sea, por ejemplo, ayer los paraderos, cuando la gente estaba regresando a sus trabajos, los paraderos llenos, repletos, los buses repletos, no hay ningún control sanitario en eso. O sea, el riesgo de contagio hoy es mucho mayor que si hubiesen dejado el toque de queda como estaba, que tampoco tenía muchos resultados, pero a la gente la están exponiendo mucho más. Lamentablemente las decisiones se toman centralmente en Santiago y no se ve cómo funciona la vida en las capitales regionales, cómo funcionan las comunas. Por lo tanto, no tiene ningún efecto. O sea, el toque de queda nos va a causar probablemente varios brotes en los buses, en el tren, en otros lugares. O sea, si la gente está ahí acumulada, no puede ser, si tenemos que evitar todo eso. Tenemos que dar la posibilidad a la gente que pueda trasladarse con mayores precauciones, no disminuir las precauciones de esta manera. Hay quienes dicen, Evelyn, o es cuarentena total o no es nada, y autocuidado. Pero esto de la fase 2, de solamente el sábado y domingo, de ahora de adelantar el toque de queda a las 8, ¿qué te parece a ti? Yo creo que la solución es otra. Yo creo que más allá de las cuarentenas, lo que deberíamos de tener es un control preventivo y que signifique buscar, en este caso, tomar muestras aleatorias en diferentes puntos de la ciudad, ir aislando a los focos de contagio y de esa manera tener un resguardo en relación a quienes se vayan contagiando. Porque podemos tener miles de cuarentenas que nadie respeta, porque esa es la verdad, porque como no tenemos control, y en eso sí comparto con Rosa, no existe control, tú te puedes movilizar entre comunas porque no existe control. Y puedes ver que a lo mejor algunas tiendas sí sufren, pero lamentablemente como no existe ese control, cuando se adelanta tenemos lo que dice Rosa, un colapso en la locomoción colectiva, un sinnúmero que va a generar nuevos brotes. Lo mejor que debería de pasar es que tuviéramos testeos preventivos masivos en diferentes puntos del Gran Concepción, de las comunas, y eso nos ayudaría a ir focalizando los contagios que tenemos y ir aislándolos preventivamente. Yo creo que esa es la solución, no creo que pudiera existir, pero estamos hablando de recursos. Y lógicamente, si nunca tuvieron los trabajadores de la salud los test preventivos, menos lo va a tener la población. Por tanto, es porque no se quiere invertir en relación a lo que realmente necesitamos en el contexto de la pandemia. Es tener una estrategia más preventiva que reactiva, Rosa. Sí, así es. Más preventiva, mayor educación. Mira, a estas alturas ya tenemos que enseñarle a la gente cómo vivir con el COVID.
cómo poder relacionarnos con él para poder visitar nuestra familia, para poder ir a trabajar, para poder movilizarnos. Pero la gente está actuando, está reaccionando a las medidas que toman en forma más rebelde que ayudándose ellos mismos. Entonces, eso no nos está ayudando mucho. Por eso debe haber más educación. Y como lo dice Evelyn, no sé, lamentablemente el testeo a los funcionarios no fue nunca, y a la población en las comunas nos dan muy pocas posibilidades de realizar testeos. O sea, en un CESFAN son 25 muestras diarias que pudiesen mandar, y nosotros necesitábamos hacer mucho más para poder ir focalizando cada una de los sectores donde hay brotes. Ahora, los brotes están siendo, de acuerdo al estudio que nosotros hemos revisado, están siendo más comunitarios, más ya de familia, con amigos, porque la gente está cansada, entonces se está empezando a juntar. Y probablemente de aquí a fin de año va a ser mucho más. Tú ves a la gente con el calor, ahora se saca la mascarilla, entonces no tenemos muchas posibilidades de que esto lo podamos controlar rápidamente. Cada vez está poniéndose más complicado el escenario. Somos la región más complicada de Chile. Sí, así es. Evelyn, para terminar brevemente, los pasos a seguir de la FENAT, ¿van a seguir golpeando la puerta del gobierno, de la moneda, para que lo escuchen, o del Congreso Nacional, o del Ministerio? ¿Pueden agudizar sus movilizaciones, salir a marchar, qué sé yo? Efectivamente, nosotros vamos a seguir con nuestro paro de carácter indefinido, vamos a seguir golpeando las puertas que sean necesarias. Efectivamente, tenemos ya organizada una marcha yo lo adelanto, que todavía no sale ni de convocatoria, pero A ahí ver, dígalo en TVU, ya lo dijo ella. como premisa, para este jueves nosotros convocaremos a nuestras bases a una gran marcha acá en Concepción, y vamos a poner de acuerdo también con la Confusam para poderla realizar en conjunto. Mañana hay actividades preparadas en el Congreso y diferentes actividades que hay a nivel país, hay que tocar todas las puertas. Creemos necesario también que las autoridades de gobierno, las autoridades parlamentarias, se pongan la mano en el corazón y reconozcan a los trabajadores de la salud, porque esto no ha terminado. Nosotros vamos a seguir en ese rol. Creemos que los trabajadores de la salud han demostrado cuánto es valioso el sistema público que tenemos, y por tanto necesitamos eso. Yo solo decir que envío un saludo fraterno a todos los trabajadores de la salud, no importando si son de primaria, si son de establecimiento, porque creo que eso deberíamos de hacerlo todos los días, porque ellos son los que han estado durante todo este tiempo ayudando en el contexto de la pandemia y dejando casi sus vidas para combatir este virus tan malvado que tenemos. Se agradecen, Rosa, los aplausos, pero no son suficientes, o no son lo único ya. No son suficientes a estas alturas, y como lo dice Evelyn, nosotros creo de que hemos dado muestra a los trabajadores de salud hoy el compromiso que tenemos con la comunidad y con este país. O sea, independiente de todo lo mal que lo hemos pasado, hemos estado presentes, vamos a seguir presentes, pero también vamos a seguir en las calles si es necesario, el tiempo que se requiera, con tal de hacer entender las necesidades que tiene nuestra comunidad y las necesidades que tienen nuestros trabajadores, nuestros compañeros que están ahí día a día. Así que igual un saludo muy fraterno a cada uno de ellos, porque yo creo que con la Evelyn estamos orgullosas de ser representantes de trabajadores que tan dignamente han luchado por esta pandemia. Muchas gracias, Rosa Hernández, secretaria general de la Confusam, por conversar con nosotros. De nada, gracias por invitarnos. Evelyn Betancourt, presidenta regional de la FENAT, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.